Bueno, les contaba, nos quedan dos clases, así que me voy a enfocar en dos puntos muy interesantes, bueno, interesantes y fundamentales, creo yo, para el trabajo de diseño de software con, digamos, utilizando programación orientada a objetos. Lo que vamos a trabajar es lo que se llaman esquemas UML, por un lado, pero eso también nos va a permitir pensar cómo, cómo se pueden relacionar las clases dentro de un sistema de clases en un diseño en general de, de alguna aplicación concreta. Cuando uno tiene que diseñar una aplicación concreta, lo que hace es, primeramente, es un esquema de las clases que va a utilizar, y en ese esquema se utiliza una herramienta que es la de los esquemas UML. Se pueden utilizar otras, pero frecuentemente para programación orientada a objetos se utiliza eso. Esos esquemas UML se pueden utilizar tanto en las clases como en como en las instancias, pero nosotros los vamos a usar en las clases y, y a través de de utilizar esa herramienta, de utilizar esos esquemas, es que podemos diseñar trabajo. Y por otro lado, ese diseño, al ver las relaciones que va a haber entre las clases, nos va a permitir también pensar algunos aspectos de las clases, porque depende de cómo sean esas relaciones, vamos a tener que hacer algunos constructores o métodos particulares, o inclusive algunos atributos o propiedades específicas para que esas relaciones tengan efecto. Bueno, ahí les voy a explicar. Hoy lo que voy a hacer es recorrer algunos trabajos que hemos hecho, hacer esquemas UML de esos trabajos, en los que hemos trabajado herencia y también interfaces. Y también les voy a mostrar un desarrollo, uno más muy sencillo, que he hecho para que veamos el tema de dependencia de clases. Y finalmente les voy a mostrar en general lo que se llaman composición y agregación de clases, eh, para que después se los voy a mostrar solo en un esquema, para que en las próximas clases hagamos un trabajo general donde haya de todo un poco: composición, agregación, herencia y dependencia y asociación. Todas las posibilidades de formas de combinar diferentes clases dentro de un esquema de clases. Y ahí sí, en esa próxima clase, vamos a trabajar más en detalle cómo tenemos que considerar esos elementos de la composición, agregación, herencia y demás adentro de una clase específica. Bueno, entonces, los dos puntos que vamos a trabajar hoy son esquemas UML y relaciones entre las clases dentro de un diseño, un esquema UML y dentro del código también. Bueno, entonces, yo tengo aquí una aplicación online que he utilizado, me parece que la utilicé eh, para cuando trabajamos base de datos. Lucidchart es una aplicación online, y en esta parte de Lucidchart tenemos para hacer diagramas o esquemas UML. Y acá, fíjense, tenemos una serie de herramientas, por ejemplo, para hacer las clases, notas o comentarios, interfaces y demás. Acá tenemos dos formas de generar una interfaz. Y a partir de esta herramienta podemos generar entonces un diagrama, un esquema UML para armar.
nuestros diagramas, que son en realidad diseños del software que vamos a desarrollar. Por otro lado, nosotros teníamos ya armadito algunos clases, yo tomé algunos, ¿se acuerdan? Habíamos hecho este de persona, teníamos la clase persona, esto lo hicimos hace unas clases atrás, y después teníamos la clase empleado, extendía persona, y la clase cliente que extendía persona, o sea que cliente y empleado heredan de persona. Quiero mostrarles cómo podemos armar, por ejemplo, este esquemita con persona, con empleado y con cliente, cómo lo podemos armar este esquema de clases, esquema un UML, para ver cómo se relacionarían y cómo teníamos que definirlos. También teníamos acá este de cálculo, que era, digamos, también teníamos acá una herencia, teníamos una clase abstracta que era operación, y teníamos las clases suma, resta y producto que era una extensión de operación, o sea que heredaban a operación. La única diferencia es que operación era una clase abstracta, o sea que no podíamos instanciarla en forma concreta, sino a través de sus clases heredadas. Y también acá de geometría, en que teníamos la interfaz polígono y teníamos la clase cuadrado y rectángulo que usaban, que digamos, implementaban esta interfaz. Vamos a hacer algunas y también vamos a hacer esta, que es una dependencia de clase. En esta tenemos dos clases, la clase papel y la clase impresora. Y vamos a ver cómo una depende de la otra. Ya que dentro de, esta clase impresora, por ejemplo, tenemos la función, el método imprimir, que es público, y el método imprimir implica que tengamos un elemento que es papel, y ese elemento papel eh, es en realidad instancia de la clase papel, y dentro del método papel tenemos el texto, que es una instancia propia de la clase papel. Así que previamente tenemos que instanciar papel para después poder instanciar impresora y ahí llamar, por ejemplo, al método imprimir. Bueno, ahí les voy comentando, pero eso básicamente es lo que vamos a ver y después vamos a ver algunas ideas en generales con respecto a las relaciones entre las clases. Entonces, empecemos por el principio, vamos a esta clase persona y en esa persona vemos que tenemos ahí 4 atributos que son nombre, apellido, que son atributos privados, nombre, apellido, correo y nacimiento. Así que lo que vamos a hacer es escribirlo en nuestro diagrama UML. Ahí voy a pasar. Bien, ahí tenemos una clase. La podemos entonces crear aquí. Y fíjense que tenemos dos lugares. Un lugar para los atributos y otro lugar para los métodos. Fíjense que los atributos tienen ahí un más y un menos al principio. El más significa que el atributo es público y el menos significa que el atributo es privado.
Como esto también está pensado para otros lenguajes como Java o C Sharp o bueno, Python. ¿eh? En algunos de esos casos nosotros tenemos que definir el tipo de dato al que se refiere un atributo. No es el caso de PHP. Nosotros podemos definir los atributos sin definir el tipo de dato. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, en la definición del primer atributo, que dice atributo 1 tipo igual a default value, eso es para darle un valor inicial al atributo. Lo puede tener o no, depende de cómo nosotros queramos usarlo. Entonces, si tenemos un más significa que el atributo es público y si tenemos un menos significa que el atributo es privado. Por defecto nosotros vamos a usar atributos privados y recuerden que en algún caso nosotros utilizamos atributos protegidos, protected. En este caso, en vez del más o el menos, tenemos que usar un asterisco. ¿eh? Bien, entonces nosotros teníamos para esta clase de persona del que estamos en ML, teníamos 4 atributos que son privados. ¿eh? Nombre, apellido, correo y nacimiento, vamos a ponerlos ahí en nuestro esquema. Poner un menos, simplemente vamos a poner nombre, apellido, que ya me olvidé cuál era. Espérenme. Bien, y ahora vamos a poner los métodos que estamos usando. Me voy a fijar a ver si había algunos métodos públicos y otros privados. Bien, ahí está el constructor, que es público, y después apellido, get y set correo, y que son públicos, y el método privado, que es valida correo. Y entonces el constructor recuerden que por defecto es público, ¿eh? Siempre es público. Espérenme que público que teníamos de apellido, en nombre y apellido, observen que tengo un return, que es el nombre y apellido. ¿eh?
Voy a aclarar solamente los que tienen un return. ¿Mm? Pues tenemos get correo y set correo. Get correo también tiene un return, que es el correo. Son públicos, así que le pongo un más. Y un set correo no tiene ningún return. Es un... Bien, y me faltaría, me parece que me falta uno que es privado, que es valida correo. Le voy a poner en general validación a ese return. ¿Mm? Un menos porque es privado. Bien, entonces acá tenemos ya armado nuestro la UML para esta clase persona. En realidad estamos haciendo las cosas al revés. Nosotros tenemos que tener armado este diagrama previamente antes de implementarlo en código, pero bueno, es a modo de ejemplo que lo estamos. En la próxima clase vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a armar todo el esquema. UML. UML significa lenguaje de modelación unificado. Y una traducción rápida. Viene de tres programadores, diseñadores de software, en realidad, que se pusieron a trabajar y crearon este modelo en general para poder hacer estos diseños. Bien. Eh, Ahora bien, fíjense que me voy a fijar en la otra clase, en las otras clases que tengo dentro de tema, que hice. La otra de las clases era cliente, si no me equivoco. Empleado, perdón. Eh, y tenemos tres atributos privados y tenemos tres métodos públicos, objeto empleado y el set. Entonces vamos a hacer a la clase empleado. Listo. Acá va el nombre de la clase. Fíjense que la clase empleado extiende a la clase persona. Eh, Eso no lo voy a poner acá en el nombre de la clase, o sea que hereda de persona. No lo voy a poner acá, sino que lo voy a señalar con una serie de flechas. Entonces, empleado tenemos sector, hora de entrada y hora de salida. Estos son los tres atributos que tengo aquí.
sector que al ser private lo tenemos que poner como un menos. Menos. También con un menos porque son los tres atributos privados que tengo dentro de empleado. Bien. Y tenemos acá tres métodos que son nombre completo empleado, que me retorna el nombre completo, y el set. Ser el get y set. El, el get es genérico y el set es genérico también. Voy a establecer ahí como, en el caso del get, un retorno genérico. Son públicas. eh, más. Esto me retorna. Y después, dos públicas más. Los métodos públicos. El get. Y observen que en el caso del get tengo un retorno que es la propiedad. Recuerdan que utilizamos esos métodos mágicos. Así que acá ya tenemos empleado terminado, la clase empleado, tenemos la clase persona, y ahora lo que tenemos que hacer es marcar la relación entre empleado y persona mediante una flecha. Y esta flecha va a tener una característica especial. La flecha tiene que ser así. Eh, Esto significa el hecho de que la flecha de empleado y vaya hacia persona y que en persona tengamos esta flechita blanca, implica que empleado hereda de persona, ¿eh? O que empleado es una extensión de persona, como quieran, como queramos llamar. Así que acá, con esta flechita blanca, estamos marcando esa relación de herencia. Siempre la relación de herencia se da de hijo a padre, o sea que siempre tenemos que señalar con la flechita blanca al padre, en este caso, persona. Bien, lo mismo pasaría con cliente.
teníamos la clase cliente, teníamos cuatro atributos privados, cuatro propiedades o atributos privados, un constructor y después una función atendido por, es, en este caso, eh, establecería una relación entre las dos clases, entre cliente y empleado. Bien, por ahora lo dejaría ahí. Estamos entonces, este ejemplo, sí, ya lo podríamos dejar listo, lo podrían completar ustedes si quieren después a futuro armar este de cliente, eh, poner el método y poner los atributos, poner poner la clase y poner los atributos y métodos de esa clase. Bien, eso por un lado. Entonces, acá tenemos dos clases en este esquema o diagrama UML y estamos estableciendo a través de esta flecha la relación que hay entre esas dos clases. En este caso, la relación que hay es una relación de herencia. ¿Mm? La clase empleado hereda de la clase persona. Así que cuando tenga que armar un esquema o programa de cómo van a ser las clases que con las que voy a trabajar, previamente al desarrollo del código, porque la idea es que estos esquemas o modelos se hacen previamente al desarrollo. Cuando lo tengo que hacer, lo puedo marcar si es que hay una herencia de esta forma. Muchas veces lo que uno hace es simplemente armar todas las clases y después empieza a pensar cómo se relaciona una clase con otra. Bueno, y ahí podemos ver, inclusive vamos agregando clases, o sea, se piensa como en abstracto al principio, armando el diagrama o el esquema este UML, y después recién uno baja al código y empieza a armar las clases que, como les conté, van por separado y voy trayéndolas vía include a uno de los lugares donde voy a hacer las instanciaciones correspondientes. Bien, este es el primer pantallazo. Les quiero mostrar ahora qué pasa con algunos de los otros ejemplos. Espérenme. Acá tenemos, por ejemplo, la clase abstracta operación. Vamos a ver un segundito ahí. Hay un pequeño matiz que en el caso de las clases abstractas, los nombres de las clases se ponen ponen en cursiva. En el caso de que sean abstractas. Bueno, podríamos hacer entonces un pequeño esquema de la clase abstracta operación y de la clase suma. Vamos a revisar ahí brevemente cómo se generan estos diagramas o esquemas UML. Voy a hacer en otra página de la misma. A ver si me deja. Entonces, acá voy a hacer esto de operación. Lo voy a volcar. Vamos a ver qué pasa con con las interfaces. Tengo la clase operación, que es una clase abstracta. Tiene tres atributos o medidas, valor 1, valor 2 y resultado.
operación, clase abstracta, voy a poner su nombre en cursiva. Ya tenemos entonces valor 1. Como es protected, lo pongo protected acá. Déjenme ver, ¿eh? Ah, perdón. Son todos protected, chicos. No son private, así que no van con el menos, sino que van con un asterisco. Almohadilla. No me sale la almohadilla. Bueno, esta la pongo como almohadilla porque son protected. ¿Mm? Tres atributos que tenía en esta clase que era operación, que era una clase abstracta, son protected. 1, valor 2. También resultado. Protected. ¿Eh? Por eso van con almohadilla. Si fueran private irían con el menos y si fueran public irían con un más. Bien, y acá chicos tenemos lo siguiente, miren. Tenemos cuatro funciones públicas, una abstracta, cargar uno, cargar dos, imprimir resultados y realizar operaciones. Cuatro públicas y una abstracta. Hacerlas cargar uno y cargar dos. No tienen ningún return. Este, no tenemos que poner. Una, imprimir resultado, que sí nos tira un return, y realizar operación que es abstracta. Bien, esto tiene un return. Pues tenemos realizar. Esta este es un método abstracto, realizar operación, así que también lo vamos a poner
en cursiva. Así que tenemos la clase de operación que tiene tres atributos o propiedades protegidas, por lo tanto van con la almohadilla. Y tenemos estos métodos, todos métodos públicos, cargar 1 y cargar 2, que son en realidad son setters, y imprimir resultado, que me devuelve el resultado, realizar operación, que es un método. Vamos a ver entonces ahora alguna de los otros. Tenemos suma, resta y producto, que son las otras clases que tienen solamente un método, que es el de realizar operación. Un método público. Que, nada, es solamente para realizar operación. Bien. Entonces, vamos a... se suma. No tenemos atributos acá, así que esta parte la vamos a borrar. Y sí tenemos un método público. Recuerden que nosotros lo hicimos, digamos, cuando nosotros definimos un método abstracto en nuestra clase padre, ese método abstracto sí o sí tiene que reescribirse en cada una de las clases hijas. ¿Mm? Recuerden que acá tenemos que ponerlo. Eso significa que la clase suma está heredando a la clase operación, y el hecho de que operación esté en cursiva significa que es una clase abstracta. El hecho de que realizar operación esté en cursiva significa que es un método abstracto. Por lo tanto, nuestra clase suma, que hereda operación, tiene que sobreescribir el método realizar operación, así que sí o sí realizar operación tiene que estar acá. Bien, veamos ahora, vamos a poner otra clase más, acá creo que la otra era la clase resta. Poco no tiene, solamente tiene el método realizar operación, no tiene ningún atributo o propiedad. No, atributo tiene solo público, por lo tanto, más.
Y le voy a poner ahora la flechita con punta blanca. Bien, entonces acá tenemos nuestro siguiente ejemplo, el esquema UML, el diagrama UML de este segundo ejemplo, donde tenemos una clase abstracta con un método abstracto que es heredado por las dos clases que sobrescriben el método abstracto. Bien, vamos a ver el tema de la interfaz, cómo se mostraría. Bien, entonces, recuerdan, tenemos la clase polígono y la clase rectángulo que implementan la interfaz, perdón, tenemos la clase cuadrado y la clase rectángulo que implementan la interfaz polígono. La interfaz polígono tiene dos métodos que son cálculo de área. Bien, entonces vamos a hacer un diagramita. Quitamos cuadrado. Quizás lo hagamos solo con uno para no utilizar tanto tiempo y así puedo explicarle algunas cosas más. Bueno, entonces vamos a hacer la clase cuadrado. En la clase cuadrado tenemos solamente el lado como atributo. Es un lado, así que menos. Y después tenemos los métodos for, cálculo de área, lado y cálculo. Todos públicos. Perímetro, lado. Todos son métodos públicos. En el caso de getLado, me retorna al lado. Y en el caso de área y perímetro, me retornan las áreas y el perímetro. Así que lo tengo que aclarar en el esquema.
Este me retorna el área, este me retorna metro. Bárbaro. Y tenemos acá, chicos, fíjense, las funciones públicas, bueno, en fin. Ahora en el rectángulo que muy similares, solamente tenemos dos atributos privados y después tenemos el constructor, cálculo área, cálculo perímetro y el verlado. Y observen que tenemos esta interfaz que es la interfaz polígono. Recuerden que cuando nosotros implementamos una interfaz, lo que hacemos en la interfaz es definir aquellos métodos que sí o sí tienen que ser implementados después en las clases. Y bueno, en este caso son estos dos métodos, cálculo de área y cálculo área, cálculo perímetro. Eso significa que en todas las clases que implementan esta interfaz tenemos que escribir esos dos métodos. Por eso están acá cálculo de área y cálculo perímetro. Dos métodos sobrescritos en la clase rectángulo y en la clase cuadrado, ya que implementan esa interfaz. Así que la interfaz en realidad es como una especie de ordenador, de, de ordenador en común de diferentes clases sobre los que quiero obtener siempre, sobre los que quiero trabajar siempre métodos que van a ser comunes a todas esas clases. Van a ver, acá hay dos formas de poner la interfaz. Ponerla con esta, a veces unos temas UML se utilizan una forma de poner sí también. Entonces, esta interfaz se llama polígono y tenemos cálculo área. Voy a dejar esa interfaz ahí arriba para indicar que es y no un cálculo área y cálculo perímetro en la interfaz son los dos públicos. Y acá vamos a usar una flechita que simplemente acá que esta clase, que es la clase cuadrado, dando la interfaz polígono. Así que cuando nosotros diseñamos, voy a cambiar hoja, ya que cuando nosotros diseñamos
nuestro esquema o nuestro esquema UML, lo que hacemos es diseñar las interfaces, diseñar las clases, cuáles se van a heredar, las clases padres, abstractas o no, y las clases que vamos a usar en nuestro trabajo. Bien, paso a otro ejemplo. Vamos a ver ahora un caso de dependencia. Voy a mostrar acá voy a mostrar lo siguiente, miren. Acá tengo dos clases, una clase que se llama papel y otra que es hora. ¿Mm? En el caso de la clase papel, yo tengo acá dos atributos privados que son medida y texto. ¿Mm? Tengo una función constructor con la cual tengo que ingresar la medida y después tengo una función para setear el texto que voy a imprimir en ese papel y para getear el texto de ese papel. ¿Mm? O sea que para ingresarlo, Profe, no está compartiendo pantalla. perdón, una vez por clase me pasa eso. Chicos, les decía, ahí tengo entonces un código en el cual tengo dos clases. Este código es la clase papel y la clase impresora. Les decía que en la clase papel, ¿ah? Yo tengo dos atributos privados que son medida y texto. La medida es la medida del papel. Ahí pondré que es una 4, una 3, una carta o lo que sea. Al oficio. Y el texto es lo que voy a imprimir en ese papel. ¿Mm? Lo que va a ser escrito en ese papel. Y después, tengo una función constructor en la cual seteo la medida del papel. O sea que cuando yo llamo a la clase papel, ya tengo que poner la medida del papel específico. Y tengo dos métodos que son el setTexto y el getTexto, o sea, para usar un texto y para mostrarlo. El texto que se va a imprimir en ese papel. Por otro lado, tengo la clase impresora. Y en esta clase impresora tengo un atributo privado que es el modelo de la impresora, o sea que, y en el constructor lo llamo al modelo, o sea que cuando yo llamo a la clase impresora, tengo que definir cuál impresora va a ser. HP LaserJet A125 puse ahí, sí, como ejemplo. Y después tengo un método público que es imprimir. Para ese método público, yo necesito el papel en el que voy a imprimir y el contenido que voy a imprimir. Y fíjense que al solicitar el papel, yo tengo que tener seteado previamente, en realidad no seteado, sino instanciado previamente el papel con el cual voy a imprimir en esta clase impresora. O sea que lo primero que tengo que hacer, como hice acá abajo, es instanciar la clase papel para después poder usarla a la hora de imprimir, poder usar esa instancia de la clase papel, que en este caso es pesos papel, y que acá, adentro del método imprimir, está puesto como papel, pesos papel. Y el contenido, nada, lo escribo simplemente. Pero observen que acá estoy llamando al set texto, que era un método
el de la clase papel. Por lo tanto, la clase impresora claramente tiene una relación de dependencia con la clase de papel. Eso significa que para poder en algún momento llamar al método de imprimir dentro de la clase impresora, instanciarlo a ese método, tengo que tener definida previamente, instanciado, perdón, previamente la clase papel. Inclusive porque dentro de del método de imprimir estoy llamando a un método que es de otra clase, el método setTexto, que es de la clase papel. Ahí tenemos una relación entonces de dependencia. Más rápido. Bien, entonces acá tenemos una clase. Papel. En la clase papel yo tengo medida y texto como atributos para modelo. Privados, textos son que tengo impresora, tengo modelo. También es un private, o sea que va con el menos. Veamos ahora los métodos de cada clase. El constructor, en el caso de papel, setTexto y getTexto. Públicos. Aclaro que tengo el constructor porque podría no tenerlo. Podría, creo que alguno de los ejemplos que vimos antes no tenía constructor, así que lo voy a aclarar en el esquema acá. Ahora lo corrijo. Bien, eso es lo que tenemos dentro del papel. Déjeme ver si me quedó algo. Bueno, en el caso del getTexto tengo un return, que es el texto. Bien, y vamos a ver los métodos que tengo dentro de la clase impresora. Tengo el constructor y
el método públicos, métodos, pero observen que el método de imprimir requiere de que yo tenga definido el papel y llama a un método de la clase papel, o sea que impresora en realidad depende de papel. Tengo que marcarlo, tengo esa dependencia y ver con una flecha. Difícil, flecha. Ahora corrijo. La flecha que tengo que usar, chicos, es, les muestro este tipo de flechas. ¿Mm? Con esa flecha, que es una flecha sencilla, sin ningún relleno, no está relleno de blanco, porque acá no estamos hablando en ningún caso de herencia. No estamos hablando de herencia. Estamos hablando de que la impresora eh, utiliza instancias de la clase papel y utiliza métodos de la clase papel. Por lo tanto, porque acá dentro de imprimir tengo métodos de la clase papel. Y para poder generar el método de imprimir, tiene que estar instanciado previamente la papel. O sea que en ese sentido, yo tengo una relación que se llama relación de dependencia. Esa dependencia podría ser múltiple. Acá tengo impresora dependiendo del papel, pero podría depender de, otra, de otras clases más. En fin, así que en realidad ahí podría haber una dependencia múltiple, inclusive papel depender de otra cosa. Eh, puede haber muchas variantes en este esquema de dependencia. Pero en todo caso, dentro de impresora, yo estoy llamando a el método, a una instanciación del método, digamos, al instanciar impresora, estoy llamando a una instanciación de la clase papel y estoy usando un método de la clase papel. Volvamos un segundito y ahora les voy a explicar en general dos conceptos más. Y la otra clase vamos a hacer algo que cierre un poquito todo esto. Volvamos un segundo, chicos, me parece que era persona. Y acá teníamos la clase, ¿se acuerdan que teníamos persona, la clase cliente y la clase empleado, si no me equivoco? Sí. Y en la clase cliente nosotros teníamos un método que era atendido por, y acá llamábamos un empleado, ¿ven?
Eso significa que el empleado tiene que estar instanciado anteriormente a la instanciación de la clase cliente. Observen que acá cuando hacemos un eco sobre cliente y llamamos atendido por, llamamos a un pesos empleado que con el nombre y apellido, o sea que estamos instanciando, bien, estamos instanciando al empleado en ese preciso instante. Por lo tanto, acá también hay una relación de dependencia. ¿Mm? Lo que estábamos mirando es esta de papel e impresora. Bueno, ahora vamos les voy a mostrar dos relaciones más entre clases, una que se llama composición y otra que se llama agregación. Se los voy a mostrar en general, no vamos a hacer el código, se lo voy a mostrar dentro del esquema UML. Y después la otra clase vamos a hacer un esquema completo y un código completo en el cual van a ver estas instancias de composición, de agregación, de dependencia y de herencia también. Vamos a hacer como un combo, todo cerradito. Les quiero mostrar en general para explicarles los conceptos. Volvamos entonces. Voy a usar un ejemplo, chicos, súper conocido, pero bueno, a ver. Por un momento vamos a tomar acá, vamos a crear una clase y esta clase va a ser la clase persona. Y esta clase persona yo le voy a relacionar con otras clases más. No voy a poner ahora atributos, eso lo voy a hacer un poco más tarde, en realidad no lo voy a hacer porque no voy a desarrollar este ejemplo, pero sí cuando hagamos el ejemplo concreto. Pero, por ejemplo, los atributos acá podría ser nombre, apellido, fecha de nacimiento y demás. Voy a establecer acá otras dos clases. Voy a establecer la clase son. Por ahora, de nuevo, no voy a poner atributos ni métodos, pero ustedes se pueden imaginar algunos atributos, no sé, latidos, acción, qué sé yo. Y voy a agregar otra clase que va a ser la clase cerebro. También, por ahora no voy a poner atributos ni métodos. Voy a checar para que no sea tan grande y se pueda ver bien. Y voy a crear una tercera, faltan dos clases, una tercera clase para piernas. No voy a poner de nuevo por ahora. Ningún atributo ni método específico. Bueno, y voy a agregar otra clase aquí. Todo que va a ser la clase las remeras que puede usar esa persona. ¿Mm?
Entonces, tenemos la clase persona y dentro de la clase persona tenemos corazón, no dentro. Bueno, fue un fallido, perdón, pero tiene que ver mucho con eso, con dentro. Em, Digo, tenemos la clase persona y por otro lado tenemos las clases corazón, cerebro, piernas y remeras. Fíjense que eh, una persona podríamos pensar que posee estas clases, corazón, cerebro y piernas. ¿Mm? Podríamos pensarlos como que posee, mientras que la relación entre persona, entre la clase persona y las clases corazón, cerebro y piernas sería la de poseer. Y la relación entre las clases persona y la clase remera podría ser la relación de usar. Una persona puede usar remeras. Bien, así que como vemos, parece que hay un poco de diferencias entre la relación de persona con estas tres clases, corazón, cerebro y piernas, y con la clase remeras. Podemos decir que una persona posee cerebro, corazón y piernas, y que una persona usa remeras. Pensemos en el poseer como un elemento fundante de la clase persona. Eh, el hecho de tener remeras no me hace persona, pero sí el hecho de tener corazón, cerebro y piernas. Bueno, olvidemos del concepto filosófico de persona por un momento, ¿no? Bárbaro. Entonces, podemos pensar que entre la clase persona y las clases corazón, cerebro y pierna hay una relación de composición, que corazón, cerebro y pierna componen una persona. Mientras que entre la clase persona y la clase remera hay una relación de agregación. ¿Mm? Y esto tiene que ver con lo siguiente, que si yo tengo una relación de composición, eh, por ejemplo con corazón, cerebro y piernas que componen a la persona, eso significa que si una persona no tiene corazón, no es persona, si no tiene cerebro, no es persona, ¿está? Bien, entonces como que estos elementos son constitutivos de esta composición. ¿M? Y por otra parte, si esta persona deja de existir como clase, también se destruye, digamos, también deja de existir su corazón, cerebro y piernas. Mientras que si la persona deja de existir, no dejan de existir sus remeras. Digamos que hay un grado de independencia entre personas y remeras, o si dejan de existir las remeras, no deja de existir la persona. Hay un grado de independencia entre personas y remeras que, digamos, una relación mucho más débil que entre personas, corazón, cerebro y piernas. Se dice entonces que las relaciones entre corazón, cerebro y piernas son relaciones de composición y se ponen de la siguiente manera. Lo más difícil de esto es poner las flechas. Es horrible esta flecha. Bien, hay una relación evidente entre corazón y persona y esa relación es una relación de composición. Como es una relación de composición, voy a ir acá y me voy a poner esto. Los rombitos por negro me indican de que se trata de una relación de composición. Un poquito mejor, ¿no? De acá, sé que no.
Con respecto a cerebro también tengo una relación de composición, así que ah, y con respecto a piernas también. Posición. Con persona. ¿Mm? Bien, ya les voy a explicar qué significa eso en el código, ¿tá? Porque cuando nosotros tengamos que escribir un código, hasta ahora hemos hablado de herencia, hemos hablado de abstracción, de implementar, de interfaz y de dependencia, pero ahora estamos hablando de composición y eso va a implicar que cuando yo configure la persona, necesariamente tenga que recurrir a las clases que las componen en esa configuración. Eso significa que probablemente el corazón, el cerebro y las piernas tengan que estar seteadas directamente en el constructor de la persona. ¿Mm? Bueno, lo voy a explicar. Con respecto a remeras, entonces, es otra la relación, porque ya les digo, sin corazón no hay persona, pero sin persona tampoco hay corazones separados. Son constitutivos de esta persona. Mientras que remeras y personas, si bien tienen una relación, una persona usa remeras, las remeras son usadas por las personas, esa relación es mucho más débil, es una relación que se llama relación de agregación. ¿Cómo se nombran esas relaciones de agregación? De esta manera. Bueno, está al revés, pero ahora... Ven con este rombito blanco. Espérenme que voy a ver si lo puedo... Entonces, con estos rombitos blancos en estas relaciones, estas uniones entre las clases, estamos hablando de relaciones de agregación. Y con estos rombitos negros, estamos hablando de relaciones de composición. En la próxima clase, va a ser el miércoles próximo, la última clase, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a usar relaciones de agregación y de composición, probablemente también de herencia, quizás de dependencia. Vamos a ver si me da un ejemplo para poner todo y vamos a ver cómo funcionan y cómo tengo que hacer un seteo de código para realizar una relación de agregación y para realizar relaciones de composición. ¿Mm? La idea es explicar el concepto. Entonces, composición implica que eh, la relación entre las clases que componen es mucho más fuerte y si desaparece una de las clases, si se destruye, desaparece la clase que la compone, mientras que la relación de agregación es una relación mucho más débil de uso, ¿eh? Mientras que la de composición es una relación de poseer, en el sentido de poseer para, para existir, digamos, ¿no? Bien. Eh, la última clase, que va a ser el miércoles próximo, y le voy a explicar con mayor claridad un ejemplo concreto en el que vamos a hacer por lo menos composición y
y agregación, y vemos si también da para dependencia. Bien. Entonces, estos esquemas UML, estos diagramas UML, perdón, volvamos un segundito. Esquemas o diagramas UML me permiten, por un lado, diseñar todas las estructuras de las clases que voy a utilizar en mi diseño general del software, de la aplicación que estoy haciendo, y cómo van a estar relacionadas esos. Acá vimos que con esta flechita simple tenemos una relación de herencia. Acá, de herencia sobre una clase abstracta. Y acá teníamos una relación de interfaz, ven que no tenemos ninguna flecha. Y acá teníamos una relación de dependencia. Finalmente acá tenemos estas relaciones que son relaciones de composición, las que tienen los rombitos negros, y de agregación, la que tiene el rombito blanco. Entonces, cuando yo voy a diseñar una aplicación, hago un esquema UML con todas las clases que van a estar en mi aplicación y después establezco qué tipo de relaciones va a haber entre las clases, si las hubiere. Obviamente, generalmente las hay. Si va a ser dependencia, si va a ser herencia, si va a ser agregación o si va a ser composición. También armo las interfaces si creo necesaria y de esa forma avanzo con la modelización de mi del desarrollo de mi aplicación. Está bueno tener esta modelización desde el principio para que nosotros podamos ir desarrollando nuestro software de acuerdo a este modelo. Bueno, voy a pasar un pequeño trabajo práctico en el que van a tener que hacer algunas modelizaciones para ver cómo lo van viendo. Pueden usar esta página que se llama Lucidchart o utilizar lo que quieran para hacer estos diagramas UML. Creo que hay alguna aplicación específica, pero nunca. Fíjense si hay algo en la web con lo que puedan utilizar. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Estos son los conceptos que quería dejarle el día de hoy. Nos veremos el miércoles próximo a las 11 para nuestra última clase. Les voy a pasar el trabajo práctico